Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos haciendo un nuevo episodio de Durmiendo sobre un volcán, un episodio paso episodio. Paso y quiero. Claro, paso y quiero. Con Dardo Gasparre. ¿Cómo estás, Dardo? Hola, hola. Buenas tardes, buenas noches, buen día a todos. ¿Cómo va? Bueno, pasaron las paso con un resultado negativo para el gobierno, muy negativo. En todos los distritos, en sus distritos icónicos, por un porcentaje muy alto, con una derrota de todas sus apuestas. Hablo de sus apuestas políticas, el caso de Tolosa, el caso de Leandro Santoro, con esa idea que tenían ellos de plebiscitar la gestión, cosa que demuestra que están totalmente borrachos, porque hay que plebiscitar esa gestión. ¿De qué gestión? ¿De qué gestión Me estamos hablando? equivoqué, claro. Contame qué te parece que le pasó al gobierno con las PASO. Bueno, yo creo que todos, que el gobierno se sorprendió. Creo que se sorprendió. El primer efecto fue que se sorprendió. El primer efecto fue que festejaron, Dardo, Y creo que se explícame eso. sorprende porque no, creo que se sorprende porque no piensa, pero se sorprendió. Sí. Porque la realidad es que después de haber hecho la cantidad de barbaridades que hicieron, no se podía esperar tal cosa como una ratificación de la gestión. Primero porque no hubo gestión y después porque poca gente en su sano juicio va a considerar esto una gestión y mucho menos gente la va a aprobar. Pero Si hubieran tenido, perdón, te iba a decir, si hubieran déjame tenido que... una gota de cabeza, hubieran pensado, hubieran cargado, digamos, las tintas como, bueno, está bien, esto es lo que nos pasó el pasado, que es una cosa que Cristina ensayó, de decir, bueno, lo que se vota acá es lo que vamos a hacer a futuro, porque la pandemia no nos dejó gobernar, no estaba del todo mal esa línea, pero no plebiscitar como que hiciste bien. O sea, pensaba a Bueno, futuro. pero ahora, el problema de todos de todos los relatos es que yo no sé si empieza por creérselo uno y después lo transmite como hacía Hitler, o lo transmite y después se lo cree. El problema de todos los relatos es que vos te engañás a vos misma, siempre. Y entonces terminás creyendo eso. Pero yo quiero decir algo que lo debo decir desde mi más absoluta sinceridad. Yo quiero reivindicar al votante peronista, porque la verdad, yo no creía que iba a reaccionar así. Yo era de los que creía que estaba manso, dormido, estupidizado, absolutamente coimeado, lleno de fanatismo y que era un estúpido que votaba cualquier cosa que le decía el peronismo. Y yo debo aceptar que eso no fue así y que votaron distinto, sea porque no fueron, sea porque pusieron su voto, pero la verdad fue una repulsa, no un rechazo, fue una repulsa. Y yo Sí. creo que también eso sorprendió al gobierno. Fíjate que el gobierno a las 6 de la tarde seguía mintiendo, seguía creyendo que iba a tener algún lugar de donde agarrarse y Bueno, entonces hacía esa farsa, la, esa la, penosa celebración que la, hacen cuando pierde el peronismo. Viste que te sí. da mucha vergüenza y pena siempre que pierde ese momento tipo 6:15 de la tarde donde hacen una falsa alegría. Bueno, y eso tiene que ver con eso, con que por eso yo decía en mi nota de hoy que los dos le escribimos al resto del mundo, tratamos de explicarle cómo era la Argentina y qué había pasado, vos para España y yo para Uruguay, más o menos. Los dos buscamos algún modo de explicarle a la gente El loquero. por qué no estamos tan locos, no sé qué cosa queremos explicar, porque tampoco sé si lo logré, y no sé si vos lo lograste, pero uno trata de explicar qué está pasando. Tal vez porque uno mismo necesita una explicación, pero bueno. Hay algo de lo que decís de creerse relato. El kirchnerismo sale, ellos tenían, a ver, yo creo que tenían muy malos números del interior, pero todavía pensaban que podían generar una épica y algún tipo de narrativa alrededor de un buen resultado de la provincia de Buenos Aires. Por eso salen a festejar en el escenario de la provincia de Buenos Aires. Salen a saltar y a bailar.
Eso no es actuado. O sea, genuinamente los tipos No, no, es salieron. genuino, yo lo creo, yo estoy de acuerdo que es genuino, Una- eso es lo más preocupante. Entonces, si vos ves las imágenes de tipo, no me acuerdo, pero si eran 8, 8:30 de la noche, está Tolosa con, creo que está Máximo, Kicillof, qué sé yo, saltando, bailando como locos. Hay algo ahí que a mí me asusta mucho respecto de cuán locos están, como para no tener, o sea, porque si nosotros tenemos el resultado 9:21:30, no es posible que el centro de cómputos de ellos, que les van pasando los telegramas como bien, digamos, que lo tienen mucho antes que nosotros, no tuvieran esa tendencia. La tendencia es muy contundente, no son, ¿entendés?, 10 votos. Entonces, ¿cómo se pusieron a bailar? ¿Quién no les dijo lo que estaba pasando y cómo pasó eso para después caer, digamos, 40 minutos después, en esas imágenes de Cristina mirando para abajo, que no la saluda a Tolosa con esa cara y demás? Ahí, Bueno, yo te recuerdo cuando vos te rodeas de olfas, sí, sí. el riesgo es ese, que te informe lo que vos querés escuchar. Otra vez, volvamos a Hitler si querés. Le pasaban la misma cosa, le decían lo que quería escuchar. Le pagás al encuestador y te va a decir lo que vos quieras oír. Le Esa pagás es al otro tipo, una. tiene miedo de tu reacción el tipo de no sé dónde, el intendente no Exacto. sé dónde. Y te van dando la información que vos querés oír hasta que la Exacto. realidad te estalla así en la cara. Mira, esa es una enseñanza que los políticos que van entrando o las personas que vienen de otro lugar y empiezan a hacer política, que tenemos tantos, por suerte, nuevos, deberían escuchar. Que lo primero que se te acerca es el palmeador de espaldas, vamos, vamos, sos un capo, sos un capo. Pero bueno, te consultaba entonces, ¿qué te pareció para el gobierno las PASO? ¿Cómo viste ese panorama? Más allá del O votante sea que que reivindicás. las paso según todo el mundo no sirven para nada, según cuál sea el resultado. Porque si el resultado, yo sí, todo el mundo dice lo mismo, dicen las pasos sirven para nada, pero resulta que cuando aparecen los resultados sí sirven para lo que sea. Bueno, yo creo que el gobierno fue una sorpresa, fue un golpe duro, pero no le sirvió para nada. Es decir, no le enseñó nada al gobierno. Bueno, Las pasos no claro, le han porque una de las enseñado. cosas que habíamos pensado como reflexionar es, ¿qué piensa el gobierno que pasó con ese voto? Porque viste que cuando uno está como en su mundo, hay una cosa de me odian porque soy muy lindo, me odian porque soy muy genio. ¿Qué Sí, me piensa? pasa a mí eso, A me vos te pasa a pasa, mí que me claro. odian porque soy lindo. Bueno, Pero fíjate el contrasentido de ese momento, ¿no? Del discurso ese nocturnal, discurso que hacen. Viste que el peronismo cuando pierde trata de hablar muy tarde a la noche, ya cuando se fueron todos a sí, dormir. me acuerdo cuando Néstor salió a decir, era pero tardísimo, tardísimo, tardísimo. ¿Te acordás cuando Néstor salió a Claro. decir que Entonces, perdimos ellos, por dos ese puntitos? discurso, ese discurso nocturnal y trasnochado empieza con Alberto queriendo aceptar la derrota. Dice, bueno, algo debemos haber hecho mal. Inmediatamente después cambia y en vez de hablar del gobierno, de los 2 años que le faltan, de que va a escuchar a la gente, dice, vamos a hacer una campaña muy dura en los próximos 2 meses para revertir este resultado. Es decir, que él pasó en un segundo, dejó de pensar como nosotros creíamos que iba a pensar. Ya había asimilado el golpe y volvía a insistir. Es decir, lo que dice Alberto es, la razón por la que votaron en mi contra es porque no hicimos cosas. La realidad es que la razón más clara de todas es que les votaron en contra por lo que hicieron. Bueno, pero E inmediatamente después, ¿qué dice Alberto? Que es Cristina, no nos engañemos más, no, ya no hablemos de que Alberto. nadie nunca pensó lo contrario. Nadie nunca piensa lo contrario. Entonces, ¿qué dice inmediatamente después la sociedad esta? Dice, entonces, como no hicimos lo suficiente, ahora vamos a hacer más. Ahora se Ahora viene, vamos a hacer lo que claro, falta. la IFE de 1.000.000 de pesos, total, si es por imprimir. No, yo creo que van a imprimir billetes sin número. Entonces vos le pones el número que querés. Entonces es mucho mejor. Sí. Ahora, entonces, en el fondo, no entendieron nada. Les dolió el golpe. También la gente tiene, a ver, Dardo, la gente tiene en la vida una cajita de herramientas y usa las que tiene.
y si no se encarga de tener otras, estos tienen un palo y una piedra y todo lo resuelven con su cajita de herramientas. Su cajita de herramientas es regalar. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a Bueno, hacer? ¿Van a por cambiar eso, así que, leyes? por eso ¿Van cuando a...? Lilita dice es la rebelión de los pobres, yo digo será la rebelión de los nuevos pobres que ha creado esta gestión, y también digo que es la rebelión de los estúpidos o de los tomados por estúpidos, porque la verdad que tomaron por estúpido a, todos, a su propio votante, y luego empobrecieron a su propio votante. Y después es la rebelión de los despreciados, de los que aún en su ignorancia, esa ignorancia que le ha inculcado el sistema, aún en su ignorancia, se sienten ofendidos, se sienten Y ahí hay insultados. grados, me parece, de ofensa, porque Sí, la bueno, gente pero que hay no se grados ofendió, diversos. Hay algún grado. Por ejemplo, fíjate, Cristina le dice a su partido, quiero que mi hijo sea el rey. Pues yo creo que es un insulto grave para cualquier persona que piense que alguien quiera poner a un hijo del peronismo. Para mí desprecia a su propio partido como lo despreció en las elecciones de 2015 cuando puso a Zanini, a toda esa barra que tiene ahí de comunista y trotskista y todo ese invento que tiene ahí. Cristina tiene momentos de lucidez y recalcula, ¿viste? Y momentos que no. El armado de las listas de 2015 fue una tragedia absoluta de Pero era soberbia. sabido, además, pero también Pero fue una es ofensa en su sabido por momento al nosotros. partido, Sí, por eso te poniéndote digo. en, poniéndote en los zapatos del partido, digamos, ¿no? Pero fue una ofensa al partido, porque la cámpora es la negación de Perón. No sé, ay, no sé, es discutible, yo no sé. No sé si hay ofensa al No, partido. pero sí, Para mí, porque están llenos. A para ver, mí, la falta, lo acomodaticio es lo ideológico. El pasar por arriba, la cosa absolutamente autoritaria del padrino, esa estructura que tienen, que es respetada cuando el padrino tiene poder y cuando no tiene poder se lo comen. En el padrino está toda la sabiduría posible para entender el peronismo. sí, pero ella tampoco entiende al partido. Ella Pero ella tanto en no 2015. necesita, pero Dardo no necesita entender al partido. Ella es la líder superior máxima autoritaria. Y el peronismo Bueno, se... Por acaba eso, bueno, pero así de demostrarte funciona. que no. Pero es el cuarto gobierno, Dardo. O sea, porque si no parece que la estoy defendiendo, me parece todo horrible. Pero es el cuarto gobierno, más que Perón. En un momento el líder se agota. Es la ley de la vida. Pero Bueno, mientras pero es a ver, poder, el pero peronismo hace saludo uno, saludo dos. pero para no hacer una cuestión personal, digamos, no es solo el cuarto gobierno, es que vuelven a hacer la misma imbecilidad. Sí. Detrás hay lo que yo llamo a su vez la rebelión de los humillados, que son los que toda la gente a la que se le murió sus familiares, a las que lo tuvieron encerrada, a las que le cerraron las escuelas, a las que le impidieron la imagen esa del padre llevando A la nena, no, es a terrible. la... Es terrible. Pero Dardo, ¿sabés qué? Yo creo que la Y gente. eso también le votaron en contra. Yo ahí pensé, este gobierno no puede seguir más porque la gente no puede. No, era, el dolor de esa imagen era terrible. Y sin embargo no pasó nada. No pasó nada Bueno, con la pasó. chica. Yo Bueno, creo que pasó pasó. Yo ahora, creo que lo que... pero yo Bueno, creo que ayer pasó. está La bien. gente no va a salir a la calle con un fusil, pero en el fondo pasó. Puede ser. Y le volvieron a dar un cachetazo. Por último también fue la rebelión de los subsidiados, porque cuando se les sacaban la guita, los subsidiados se dan cuenta que la plata que le dan no les sirve para nada, cuando producen la hiperinflación o la mega inflación, cuando se le acaba el recurso, entonces ahí termina. Ya no hay más heroína, ya no es más la reina del peronismo, no es más la estratega, no Bueno, es pero más a el ver, genio. la demagogia sin plata no, Entonces, ¿qué pasó? no dura. Claro, y también fue una rebelión, y yo creo que también ataca, la sensación que uno tiene es que los pobres, esa cosa, los pobres peronistas son todos drogados, son todos imbéciles, y yo creo que no. Y yo creo que también se han quedado sin trabajo,
tiene que emigrar, no solamente los ricos se quieren ir del país, cualquiera que tenga ganas de laburar se va a ir del país. Sí, sí, le dejaron a los chicos Entonces, sin esta es la escuela, los rebelión dejaron. de los emigrantes, es la rebelión de las víctimas de Cristina, no es la rebelión de los pobres, Sí, es la exacto. rebelión de las víctimas de Cristina. Y yo creo que eso no hay que olvidarse de esto. ¿Por qué? Porque así como Macri siguió el ejemplo peronista cuando quiso hacer populismo, o por lo menos un formato parecido para no enojar a la gente, yo espero que todos los que acaban de ser elegidos ahora aprendan que este sistema no sirve. No solamente Cristina, todo el sistema este de inventar subsidios, regalos, También piqueteros. está claro, también hay una cosa que es cierta, que el ciclo, digamos, porque si no parece que no tiene modificación en el tiempo, que si vos haces más o menos los subsidios, empobreces un poquitito, qué sé yo, como si no fuera acumulativo. El ciclo de los subsidios, los planes y la La presión fiscal, ignorancia, la ignorancia por eso te digo, sistemática. está bien, pero digo, El, ese ciclo se agotó. Se agotó, digo, prácticamente se agotó. Entonces, los tiraron un poquito, lo estiró Macri. Se jodió Macri. Vinieron estos, lo estiraron más, con la excusa de la pandemia y pistola. Bueno, está bien. Digo, está agotado. Está agotado porque se agota en sí mismo. Porque si vos agarrás y empezás, digamos, a hacer, a regalar guita y a regalar guita y a impedir que la gente labure y a regalar guita, bueno, está bien, podés hacerlo durar cuánto. En algún momento se agota. Está agotado. Se bueno, le tendría por que eso haber te digo, agotado, se le tendría que haber agotado en el último gobierno de ella. No se agotó, les tiraron, fenómeno. Se tendría que haber agotado con Macri, no se agotó, les tiraron, así le fue. Bueno, ahora, o sea, está agotado. Más tarde, en los tiempos de la vida de la historia, 5 años, 4 años es nada. Es un modelo que está agotado, que funcionó cuando tenían todo para repartir y ahora viene en una decadencia, 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 decadencia. Está agotado. Y les estalló a ellos en la mano, que es lo que en general no ocurre, porque les suele estallar a otros. Les estalló a ellos. Me parece que también tiene que ver con eso. Con eso y todo te pregunto, ahora, y hablando de la caja de herramientas, ¿qué pensás que va a hacer Cristina con esto? Coincido con vos que para mí va a decir, doblemos la apuesta, doble de todo lo que teníamos. a ver, Cristina no tiene una sola herramienta, es la única que tiene y no sirve para lo que hay que usarla. Para lo que hace falta no sirve. Es decir, tiene que sacar un clavo y lo que tiene es un martillo, lo que lo va a pegar más adentro al martillazo, lo va a meter más adentro. Entonces, en el fondo lo están diciendo hoy, ayer mismo, el domingo mismo. No hemos hecho lo suficiente. Para, para, para el gobierno lo que quiere decir no hemos hecho lo suficiente es no hemos emitido lo suficiente. No le hemos regalado plata a la gente. En el tema de los jubilados, ¿sabes a quién le van a dar plata? A los jubilados que no aportaron. Sí, sí, Si tienen obvio. un enredo mental, que yo creo que debe servir de lección para toda esta gente nueva que está apareciendo, que están en este momento en la puerta del club y y dice, ¿qué hago? ¿Me asocio a la nueva clase o respondo a mi formación? ¿Qué hago? ¿Dejo conforme a esta gente un rato? Entonces, esto también le da una lección. Vos decís a los Milei, a los Villarruel. A toda la barra, exacto, a todos los nuevos, que son, los conocemos y algunos de ellos hemos conversado muchas veces Sí, y sí, con son todos amigos. sabemos Estamos, más. yo por lo menos festejé. Este, Bueno, pero toda esa gente que entra y entra por cualquier partido y entra como puede en un sistema que está hecho para que no entre nadie, y exacto. entra por la ventana porque no puede entrar por la puerta principal, Cosa que es bueno, esto digno, es una cosa que lección. es digno aclararlo. No hay otra manera de entrar, o sea, no es una No hay otra crítica, no, manera de entrar, es no hay decir, otra no tenés manera de otro entrar. camino. Ahora, una vez que vos entras ahí, ya te tienen de algún modo, vamos a ponerlo claro, te tienen un poco agarrado. Fíjate que hay partidos que te hacen firmar un compromiso. ¿Cómo vas a hacer firmar un compromiso ideológico? Mis ideas son mías, no tuyas. ¿Cómo? Entre ellos, la Unión Cívica Radical, te hacen firmar un compromiso ideológico. Sí, Yo no igual como no firmaré un lo compromiso respetan, qué ideológico. problema. Qué Yo problema. no firmé un compromiso ideológico. ¿Quién lo designa? No quiero pensar en quién. Los que hicieron el Pacto de Olivo lo designan, por ejemplo. No entiendo quién
inventa la idea. Yo tengo ideas, no ideología. ¿Qué quiere decir el compromiso ideológico? ¿Para qué me votan? Pongan un número, pongan el balot, es decir, el voto por bolillas. Bueno, pero Hágalo. no nos vayamos de Bueno, tema. ¿Qué te ahora parece? volvamos. Sí, Lo que va a hacer el gobierno, ya lo dijo, como cree que lo que le pasó es que no ha sido suficientemente generoso, lo que va a hacer es apretar el acelerador e irse contra el muro. Aprieta, le mete los 9 puntos como el tranvía al Titanic y se va toda máquina contra el templo, contra el témpano. Listo, ya está. Eso es lo que va a hacer. Y va a rogar que el Fondo Monetario ¿Y pero te parece que el Fondo Global, Monetario, digamos, porque, a ver, doblando la apuesta, que lo que tiene que ver con emisión, con de regalar guita, subsidio, ahora 12 y pistola, y todo esto, ¿te parece que el fondo ahí van a llegar a un acuerdo? Porque medio que se alejan del fondo. Es una encerrona en este contexto. el Y fondo, lo que eso, pasa es que el fondo no es nada, el fondo es un circo. La verdad que lo que va a hacer el fondo, obviamente que nadie va a poder, el fondo no va a poder abiertamente apoyar esto, porque lo que se viene es muy malo. Lo que se viene, si lo hacen bien, les va a salir muy mal. ¿qué es lo que se viene? Apretar el acelerador. ¿Qué es Bueno, por apretar eso, el acelerador? Emitir más. Emitir más una inflación significa. de cuánto, porque ya Y estábamos yo creo teniendo que, 3 a 4 ver, hay mucha gente que no quiere usar el término hiperinflación. No hay ningún libro, ningún tratado, ninguna teoría que te explique qué quiere decir hiperinflación. y pero arriba de Ninguno, cierto nadie, parámetro. nadie ha definido en la historia lo que es la hiperinflación. Yo creo que si hoy es el 50%, puede llegar cómodamente al 100% en pocos días. Porque si yo voy, no hay ninguna otra manera de lograr lo que quieren hacer ellos. Es decir, ¿qué quieren hacer ellos? Quieren coimear al electorado en 2 meses. Coimear es el término preciso Sí, exacto. que tiene Fukuyama para definir el populismo. Es coimear al votante. Entonces, lo que quieren hacer ellos es coimear al votante. ¿Cómo se coimea al votante? ¿Cómo logras que este tipo que yo acabo de describir, que tiene toda mezcla en la cabeza, cómo logras que vaya y vote por vos, poniéndole mucha guita? Cosa que a mí me encantaría que pudiera hacerse a través de un proceso donde esa guita se merezca. No, bueno, claro, qué Como gracia. no hay nada de todo eso, ni el país, ni nosotros, ni el sistema, ni nada de lo que estamos haciendo produce nada, la única manera de lograr eso es emitiendo. Eso está clarísimo. Entonces van a emitir. Porque, a ver, la hora 12 o 18, 24 es una manera de aumentar la velocidad de circulación del dinero o de anticiparla, si vos querés. Que está prevista en la economía, es el famoso M por B, la cantidad de dinero por la velocidad en que circula. No, es un tema económico clarísimo, pero no le va a alcanzar, porque vas a tener que poner en la hora 524, que es lo mismo. Vos podés aumentar la masa monetaria o podés aumentar la velocidad. Bueno, llevarla a 18, 24 meses, aumentar la velocidad. Es lo mismo, el efecto es igual, es siempre inflacionario. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo van a hacer mañana a la mañana. El jueves van a anunciar que la jubilación se duplica, que el salario, la renta universal, que La renta bla, universal bla, de bla. Bueno, todo lo que sabemos que no sirve. nuestro muy Que no querido importa. amigo, para escuchar, porque yo sé que vos le tenés muchísimo aprecio en tu corazón, Grabois, ha pedido Bueno, Grabois que habla efectivamente. como si él no tuviera nada que ver en este lío. No, porque el tipo, porque acá viene una pelea buenísima que no me quiero meter ahora porque quiero seguir hablando de esto, que es entre los sindicatos y las organizaciones sociales. Pero Grabois ha pedido, efectivamente, el tema de la renta universal, que ya estaba en las propuestas de candidatas como Manuela Castiñera, que sacó 4 votos y cuarto, pero marcan agenda, porque esto es una cosa fenomenal. Entonces, si Grabois se hubiera presentado, hubiera sacado los mismos votos que Manuel Castiñeira, pero vas a ver que el tema de la renta universal, el tema del acceso a la tierra, ¿qué carajo significará acceso a la tierra? Regalar lo que no les pertenece, regalar patrimonio, soberanía, además. ¿Y qué otras cosas van a poner? Ahora 500, como bien decís vos,
meter jubilados que nunca aportaron. Total, o sea, Todo son 2 eso, todo meses. eso, todo eso no solamente genera una inflación casi instantánea, sino que genera todo esto que vos decís, inclusive lo de la renta del suelo, significa producción cero, Exacto. significa controles durísimos de precios. ¿Por qué? Porque vos cuando haces esto, necesitas que en esos 2 o 3 meses No aumente. la gente, el pobre tipo que tiene que vender algo, no se cubra. Vos necesitas que ese tipo se termine de fundir. Porque si yo, que soy el almacenero de la esquina, cuando veo que estás haciendo esta burrada, subo los precios del poroto, se anula rápidamente el efecto. Entonces lo que necesitan ellos es que por 2 o 3 meses todo esto no pase. Con lo cual yo veo la Gestapo en las calles. Cualquier forma de Ya la Gestapo que pusieron, haya. te quiero recordar que Yo creo que las debería dirigir Grabois, tu amigo Grabois. Tu amigo Grabois debería dirigir eso y blanquear la situación. ya También teníamos veo, a obviamente, la sueldos a chica esta, piqueteros. claro, la chica esta español, ¿te acordás? Que iba con gente con chalequitos y miraban cuánto medía una góndola, el precio de los Bueno, ahora tiene una porotos, nueva, no sé si sabes cómo es la nueva. cómo funciona eso. Toda la publicidad de los supermercados tiene que poner Me estás haciendo- primero los productos más baratos. Esta chica piensa, uno le mira el currículum y le falta haber sido instruida por Pitágoras en el currículum, con lo cual yo tengo alguna duda, pero bueno, no quiero entrar en ese No, no detalle. seas malo, no seas malo. Me rijo por los hechos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vas a tener? Vas a tener un durísimo control de cambio, pero durísimo, cárceles, prisión, Sí, que le caigan a las le cuevas caen al más arbolito chiquitas, casi siempre. claro. Nunca le caen Sí, a Lázaro Báez no, ni a Cristóbal López. La AFIP ya ha perdonado a Cristóbal López. Entonces, lo faltaba que más. vas a tener es emisión, crédito y todas esas pavadas. Luego, un fuerte control de precios, sobre todo por estos 2 meses, para que nadie se cubra y cree una inflación. O si no, te van a falsear la cifra y se acabó. Pero necesitan que la gente lo perciba, con lo cual va a haber hasta te diría que no sé si no le dan un bonus importante de un día para otro a la gente. Eso te iba a decir, a los jubilados le van a dar, pero de cajón. Te dan un bono, pero no a los jubilados legítimos. Así No. que, no, pero a los jubilados ilegítimos, porque esa es parte de la ideología. Con lo cual, en los próximos 2 o 3 meses, y luego yo diría que todo el resto del gobierno de Fernández al cuadrado, o los cuadrados Fernández, Qué malo sos. Qué malo sos. todo el resto de los cuadrados Fernández va a ser terrible. ¿Por qué? Porque este tiene efectos de mediano término. En la producción, hablar de la redistribución de la tierra ya es, primero que ha sido un fracaso cada vez que lo intentaron, No porque importa. ¿Qué les importa, porque Dardo? la gente, ¿Qué porque les la importa? gente no cultiva la tierra, es mentira. Eso se vio en la famosa reforma de Allende en la provincia de Buenos Aires. No sé si te acuerdas del buey Allende, que tuvo que salir de apuro después a inventar Dardo, no les cooperativas porque la importa. A gente se ver, vamos de fundía. vuelta. Sí. Que funcione o no funcione la herramienta no es acá un problema. No es un problema. En las películas de acción, viste que tienen que cruzar, no sé qué miércoles, qué sé yo, y tienen de inmediato un pozo que saltar. Si no saltan el pozo, se mueren. Y entonces usan todo lo que tienen que usar para cruzar el puente. Y vos decís, che, pero ahora no va a poder cruzar el puente. Bueno, fenómeno, no importa, porque si se mueren en el pozo, igual no van a cruzar el puente. Entonces, si funciona o no funciona, es exactamente lo de menos. Te pueden prometer que los burros vuelen. ¿Qué les importa? ¿Qué les importa? Son 2 meses en los que tienen que hacer cualquier cosa. Cualquier cosa es cualquier cosa. Y Claro, después lo que se pasa, a ve. mí me preocupan los efectos de esos 2 meses. Y a eso iba. Acá, ¿cuáles van a ser los efectos de esos 2 meses, además de una inflación loca? Y ahí te consulto si te parece que hay algún resquicio, que es algo que estuvimos escribiendo los dos, cada uno, digamos, la verdad no nos pusimos de acuerdo, si hay algún resquicio de posibilidad de generar, los votos se generan en términos generales por expectativas o por pasiones, digamos, negativas o positivas. La expectativa, ¿tienen alguna posibilidad de generarla? La de Cristina que vos viste, subida ahí en ese escenario cabizbaja, el Alberto demente, totalmente demente, los mismos candidatos, Santoro, Tolosa,
la referencia de esos candidatos, Massa, Kicillof, ¿te parece que toda esa argamasa, por más que hagan lo que hagan, que ya sabemos que pueden hacer cualquier cosa, ¿te parece que tienen alguna posibilidad de generar algún tipo de expectativa? Porque Alberto, en 2019, generó expectativa. No me importa, no quiero juzgar a quién le generó expectativa y bajo qué condiciones. No es mi función. Pero generó expectativa. ¿Te parece que pueden generar expectativa ahora? Regalando lo que se les cante. Mira, yo después de haber fracasado rotundamente en la predicción electoral esta, no me siento demasiado Bueno, pues capacitado, se te ¿no? perdona. Sí, no, no, pero aún así hay una sensación general de que no hay, esto no es demasiado reversible. Y además también ha demostrado a la gente que no es tan estúpida. Y además ha demostrado a la gente que quiere trabajar. Yo creo que hay gente que no es de clase media media siquiera, pero que está formada en el trabajo y que quiere trabajar. Que hay mucha gente que está molesta con la droga, que la droga es peronista, no nos engañemos. ¿Por qué digo que es peronista? No por una cuestión ideológica, porque se han asociado con la droga, porque la han despenalizado virtualmente a la droga, porque cuanto más chorros sos, más rápido salís de la cana o no entras nunca. Entonces, toda esa gente, hay mucha gente muy modesta que odia la droga porque ha perdido a su hijo, no ha emigrado su hijo, no se ha ido a España, se ha ido a la droga. Los hijos de la clase baja han emigrado a la droga, no a España. Qué claro es eso que decís, ¿eh? Es totalmente así. Hay Entonces, toda la yo estructura creo, piquetera, de y alguna manera. eso creo que yo lo rescato hoy, Sí, yo no creo que esa clase no es la que tira piedra, la que tiró las 14 toneladas de piedra, es un montón de vagos pagos, sí, eso es lo que son. Pero la gente humilde, me parece que lo que yo estoy viendo, como dice el más que la rebelión de los pobres, es la rebelión de los que ellos creían estúpidos, de los que el peronismo creía estúpido. Y yo creo que van a ser el famoso proverbio, la famosa frase, agarrar el pan dulce, después hacer lo que se te cante. sí, Sin claro. fraude, la elección va a ser parecida a esta, con alguna variante, porque algunos no fueron a Sí, a votar, ver, porque algunos van a... el tema del fraude es un tema relativo. A mí no, yo no banco eso, digamos, no lo apoyo, eso de sostener cada vez el fraude. Nosotros no tenemos, Sí, em, tenemos fraudecitos. tenemos, claro, tenés esta cosa mugrosa, producto de que lo hace muy fácil nuestro sistema de votación, y además las viejas mañas. Entonces tenés lugares especiales. Sí, bueno, también podés apretar intendentes, gobernadores y eso. Apretás, das coima, pones bolsones de Sí. comida, regalás Ahora, de boludeces, o todas sea, sí, maneras, pero no tenemos, a ver, Dardo, lo que yo estoy diciendo es no tenemos fraude, es otra cosa, es una cosa con la que, es una cosa muy grosa, muy grave, con con la la que que no se gana y convivimos. se gana una elección. Exacto, nosotros no tenemos eso, no tenemos cosas que den vuelta a una elección, tenemos, Ahora, sobre todo en algunos sectores, prácticas amañadas, producto del sistema y producto del clientelismo más allá del sistema. y de la mafia local. Tal cual, tal cual. Ahora, volviendo a tu pregunta, yo creo que todo lo que hace este gobierno lo hace mal, con lo Sí, cual también esto lo va a hacer mal. Es decir, esto no puede terminar bien, esto está claro que no va a terminar bien, va a terminar en un desastre, pues va a terminar con comerciantes presos, que es lo que hacía Perón. De todas maneras, tampoco están inventando nada. no, exacto. Bueno, va a terminar. Y mira, menos mal que no hay militares como en la época de Perón, porque ya estaría el propio peronismo buscando que le hagan un golpe de Estado. Pues no tiene cómo seguir 2 años con Claro, esto. a eso iba. Termina esto porque mi próxima pregunta es, ok, Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hablábamos de la emisión, hablábamos de todas las, complacer todos los gentiles pedidos que tiene. Pero resulta que como un tipo que labura, o que se ha quedado sin su kiosco, o que su hijo está en la droga, o que su hijo no va a la escuela, que la gente pobre también sabe claramente que si su hijo no se educa va a terminar siendo o víctima de la droga o dealer. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente no la vas a convencer. Y en una de esas hasta la vas a indignar. ¿Qué vas a hacer con la violencia?
porque la violencia es insoportable en esos sectores. ¿Qué vas a hacer en estos 2 meses? ¿Vas a meter a alguien preso? ¿Va a salir la policía a tranquilizar los ánimos? ¿Qué va a hacer? Nada. ¿Qué más va a pasar? Van a controlar el tipo de cambio a niveles que van a paralizar el sistema comercial y de exportaciones y de importación. Olvídate de importar y olvídate de exportar. Con lo cual vas a tener desempleo. Sí, pero ¿Qué van a hacer? Van a en dos perseguir meses no lo ves. empresas. En 2 meses no lo ves. No te creas. Mm. No te creas. ¿Por qué? Porque no estás entrando a un sistema productivo funcionando, sino que estás entrando a un sistema agonizante. Entonces no es que yo soy un señor que tiene una empresa floreciente y 2 meses me banco lo que vos me hagas. Yo soy un señor que apenas puedo pagar los 50 sueldos que pago, 30, y vos me decís que no voy a poder aumentar los precios por 2 meses, y yo hago los perdón, cálculos y digo, en 2 meses me quedo en cero. no, y además no vas a poder producir, no vas a poder importar, no vas a poder exportar, no vas a poder comprar, no vas a poder nada. ¿Cómo te Y no le parece? voy a poder pagar al tipo que trabaja, a la poca cantidad de empleados que trabaja en el sistema privado todavía. Porque en el fondo, o sea que el mundo entero en el fondo está teniendo una discusión única. ¿Qué sistema tiene empleados privados y qué sistema tiene empleados públicos? Acá estamos discutiendo el empleo en su modo más cruel. El que quiere el empleo público, lo que quiere es controlar el Estado, porque una vez que yo controlo el Estado, controlo a toda la sociedad. El empleo privado es siempre libertad, a veces mal, a veces bien, a veces justa, a veces injusta, a veces más fácil, a veces difícil. El empleo privado es siempre un ejercicio de libertad, de todos. El empleo público siempre es un ejercicio de control. Entonces, ¿qué pasa? Ese grupo, el agro ya no es que viene floreciente y ahora el agro viene cobrando el 40% de lo que tiene que cobrar. ¿Y qué le vas a meter más inflación? Y ese tipo va a sembrar. Y ese tipo, vos me dirás, en 2 meses no se ve. Yo creo que sí se ve, porque es un agregado, es una vuelta más de tuerca. Y ¿Y además cómo? hay otro efecto. La gente, el sistema entero, va a esperar a que caiga el otro zapato, vale decir, ¿quién se va? ¿Quién va a venir? Nadie va a renunciar. El gobierno dice no, que no se vaya nadie. Mentira, si todos saben que se fueron todos en el fondo. Y que está dirigiendo Cristina y dos adláteres que no saben nada. Porque Bueno, a todo esto hay un insulto latente muy grave en el peronismo. Ha puesto candidatos que no sirven ni para su propio partido. Es un esfuerzo de fe que se le pide a la eso lo gente. hicieron todos, ¿eh? Eso lo hicieron. Escuchame Bueno, una cosa. pero no están Ahí, gobernando los otros. ahí hay dos cosas que son interesantes. Una, Pero los otros no gobiernan. no, Estos también están no, por supuesto. gobernando. No, 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 es una calamidad y el mismo domingo ya lo que tenías en los políticos, en los analistas políticos, qué sé yo, era pedir que rueden cabeza. Que rueden cabeza, que rueden cabeza. Tampoco sé si cuánto pueden hacer, porque vos Pero pongas están uno, pongas haciendo rodar otro. las cabezas que no son. Es que no acá el punto es, primero, ¿qué cabeza va a rodar para que se modifique algo? Si el problema es Cristina, ¿qué van a rodar? ¿La cabeza de Cristina? No. Bueno, entonces, ¿qué cabezas van a rodar? Y esto te consulto a futuro, porque acá tenemos 2 meses, sí, fenómeno, y también después lo que tenemos son 2 años. 2 años más de esta agonía, cuando no podemos ni siquiera vislumbrar 2 meses, 2 años. Entonces ahí sí te consultó qué te parece que puede pasar con esa interna dentro de el albertismo, que no es porque sea una corriente, digamos, distinta de Cristina, son todos cristinistas, pero como, digamos, algo que Alberto viene resistiendo, el jefe de gabinete, el ministro de Economía, el ministro de Producción, qué sé yo, que están resistiendo siempre como no sé, como una especie de limbo. 2 años más, Dardo, explícamelo. Sí, a ver, yo tengo un cálculo para mí que aún con gente capacitada dirigiendo, vamos a necesitar 10, 12 años para salir de esto en serio, para volver a armar un país que crezca, para volver a hablar de un país en el que uno crea, para poder armar un mecanismo con el que uno pueda negociar y haya cosas para negociar.
en un mundo que ya de por sí está complejo, porque ya ni siquiera uno sabe con quién se va a asociar. Exacto. Entonces, y donde muy poca gente te quiere ayudar, salvo las Georgieva y que eso te ayudan de palabra, digamos, ¿no? Pero es un mundo muy complejo donde tampoco nuestros dirigentes son, me refiero en general ahora, son demasiado hábiles y demasiado capacitados. Y a veces yo creo que algunos que están muy bien formados, a veces les falta fe en su propia formación. O es más fuerte el miedo a ser rechazado, el miedo a no ser elegido, el miedo a no ser votado, el miedo a tener que defender las ideas, que de eso se trata. Cuando nosotros admiramos a nuestros grandes prohombres defendían sus ideas, se peleaban con todo el mundo. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, sí. Nuestros grandes prohombres los ponemos hoy y nos sacan votos. No, no. Y eso también Sarmiento, tiene que ver Sarmiento con... se pelea con todo el mundo, Alberti se pelea con todo el mundo, bueno. Y eso también tiene que ver... Pero en el fondo, mal o bien, y aún a veces con prácticas que no eran de todo las mejores, el sistema estaba armado para que la discusión fuera entre esos hombres, que no eran millonarios, que no eran No, ricos, que no. no eran privilegiados, que eran tipo todos de origen muy humilde, pero lo que sí tenían eran ideas que fueron las que terminaron haciendo el país grande que alguna vez hace muchos, 1200 años tuvimos. En este momento parece que estamos en una competencia de quién es peor. Hace mucho estamos en esa competencia. Desde la polarización Sí, sí, estamos sí. en esa Hace competencia. mucho que estamos en esa competencia. Y esa competencia termina en exageraciones como las del sexo, las del físico, la de mostrar las distintas partes de cada uno. Yo estoy un poco preocupado, digo, bueno, menos mal que hay mujeres de candidatas, pues la verdad que no me gustaría tener que compararme, digamos, o por lo menos ver la exhibición masculina en el mismo sentido, ¿no? ¿Te Sería terrible. te imaginas? Qué Pero linda campaña. hemos llegado a disminuir la discusión, que Sí. yo insisto, es ofensivo. Y es cierto lo que tú dices, es ofensivo para los peronistas y para los no peronistas. Lo que pasa es que el peronismo gobierna, y lo que pasa es que el que dijo basta es el peronismo. El peronismo dijo basta al peronismo. Entonces, yo me acuerdo cuando Macri en el 19, acaso un poquito molesto con la democracia, cuando se provocó la estampida del dólar y todo Sí, 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 me acuerdo. la Una conferencia de terrible prensa reacción, que hizo, una dijo, conferencia de prensa que hizo eso, sacado, desubicado. no, y Macri dijo en ese momento, eso votaron, eso tienen. Es cierto, estaba un poco montándose en ira contra el resultado democrático, pero la realidad es que la democracia no implica que el que gana tiene razón. Entonces, esta vuelta, las PASO, que según nosotros no sirven para nada, una vez más sirvieron. Y esta vez sirvieron para volver, para mostrarnos a nosotros este problema, que no lo estábamos viendo, porque estos 2 años que faltan, que ahora lo ves vos, son los mismos que venían. No es que iba a cambiar nada. No es que de repente toda la sociedad iba a No, creer en hay Alberto y algo que es Cristina. distinto, y ahí me parece que es un tema, y con este medio vamos cerrando, que es cuando vos tenés, la paso no sirve para nada, este resultado si no era dentro de 2 meses, me da lo mismo, pero lo que tenés ahora es un resultado X. Tenés un mapa que no tenías. Ese mapa, poner que lo tuvieras vos, lo tuviera otro, pero no lo tenían un grupo de personas. Primero los gobernadores, porque a ver, el peronismo funciona, como dijimos, a puro dedazo y matonazo. Si tienen todo el poder, les dicen sí, guana, y si no, no. Entonces hay 3 grupos que a mí me parecen importantes. El grupo de los gobernadores, que no es lo mismo, si ellos sienten que al peronismo lo apoyan 2/3 del país, que si tiene 1/3 arañando del país. No es lo mismo. Después está el grupo de los intendentes del Mordor, de la parte donde ellos son fuertes, que son los intendentes del conurbano,
son señores que van calculando, o sea, tienen una fidelidad opinada, van viendo, no es lo mismo. Si Cristina saca 60, 60 y pico por ciento en las zonas más pesadas, donde la inseguridad es mayor, donde las carencias son mayores, donde la violencia es mayor, que si saca 60 y pico, que si saca 20 y pico, 30, Dardo, no es lo mismo. No. Y después tenés el otro factor, el otro grupete, que es la justicia. La justicia es ese conglomerado de personas que también se mueven conforme van. Entonces, insisto, la foto palpable, real, la foto que se puede tocar, de que no, espera, que no es que es el 54%, no son 2/3, no es la imagen positiva del 80%. Hay, con suerte, 30% de los tipos que de onda te votan. O sea que hay 2/3 del país que no te quiere. Esa foto sí te jode. No es lo mismo el sábado, por más que nosotros tuviéramos esa percepción, lo mismo el sábado que el domingo. El domingo te lo mostraron, acá está, mira, esta es la foto. Entonces ahí vuelvo. ¿Cómo la ves? Y con esto vamos redondeando. Al resto de los 2 años, cuando los grupos, digamos, de poder corporativo que te estaban bancando, ven que vos ya no sos el león dueño de la manada, sino que sos un leoncito viejo, cascoteado. Mira, dentro del peronismo todo lo que puede llegar a pasar es que maten al padrino. Es decir, la mafia mata al padrino en un momento determinado. Y nuestros gobernadores siguen siendo la mafia. No hay, es mentira. Para nuestros gobernadores en 1853 no existió. Son los mismos que había antes. Entonces, para mí, en ese aspecto, lo máximo que puede pasar es que cambien de padrino. Cambio de Pero no, padrino es que a renuncia ninguno de los Alberto. gobernadores que tenemos nosotros me da la más mínima confianza. No, obvio. Ninguno es capaz de hacer nada que sea serio y No. decente, así que da lo mismo. ¿Quién va a dirigir el peronismo? ¿Quién va a dirigir el país? ¿Mansur? Sí. ¿Infran? Fíjate que uno de los candidatos del peronismo es Infran. ¿Quién va a dirigir el país? Así que la realidad es que estamos, solo nos ha obligado esto a aceptar una realidad. Pero el país ya no tenía producción, no tenía inversión, tenía unos cuantos tipos, si querés heroicos, si querés desesperados, que seguían invirtiendo y poniendo unos mangos y tirando. Y no te estoy hablando de las grandes 5 empresas, sino te estoy hablando del No. tipo que va a laburar todos los días, ¿viste? Que tiene que cosechar, que tiene que hacer cosas, que ya sabemos cómo funciona la Argentina. Bueno, esos tipos, olvídate. Y olvídate hoy, mañana, pasado mañana, cuando hable Fernández, cuando hable el jueves Fernández, el país baja la persiana. ¿Cómo lo vas a reanimar? Y yo no sé, en un gobierno, en un sistema que cada vez que hace una pavada cree que no hizo lo suficientemente, no hizo lo suficiente y que tiene que seguir haciendo lo que ya hizo mal y que sigue aplicando remedios que no sirven y vacunas que no andan en todos los sentidos del término. Es decir, en ese sistema los 2 años van a ser igual que los 2 meses. Así que en términos económicos mi preocupación es cómo lograr la resistencia pasiva. ¿Cómo lograr la resistencia pasiva? ¿Cómo lograr que no emitan? ¿Cómo lograr que no regalen la plata? ¿Cómo lograr que no pongan el salario universal? Y ahí es donde yo creo que hay que poner a favor las cosas que son en contra. Por ejemplo, la justicia puede llegar a estar predispuesta a dar curso a un recurso de amparo, a dar curso a un proceso de cuestionamiento del accionar. Puede, por un lado, la acción de los partidos políticos opositores. Yo, por ejemplo, creo que toda la oposición seria no debería dar quórum nunca más de acá hasta el fin de mandato, a menos que se sienten y negocien en serio. ¿Qué quiero? Cuando todo el mundo habla de negociar un acuerdo, yo lo único que quiero no es negociar un acuerdo que es imposible de negociar, es negociar que dejen de hacer estupideces, nada más. Y si no, no sé cómo lo van a hacer, porque la verdad es que mi otro miedo es que de acá a fin de año se traten de meter forzadas las leyes
que en una de esas no la pueden meter nunca más. Exactamente, O tomar esa es la otra posibilidad, que viendo la conformación que van a tener en el Senado y en la Cámara de Diputados, traten de meter a los desde acá a golpes de fin de afuera. año, traten, y ahí es donde yo creo en la resistencia pasiva. La resistencia pasiva son las marchas de la gente, es la justicia, es la oposición, es la prensa, es todo lo que tenemos que hacer para que no sigan haciendo barbaridades. La realidad es que la gente ya habló. Bueno, El peronismo y el kirchnerismo, que son dos caras de la misma moneda devaluada, se merecen este resultado. Ahora, ¿no lo quieren leer? no, eso no lo van a querer. Bueno, Bueno, entonces, ¿sabes qué? pero Corresponde la resistencia. Mi te mensaje iba a es decir, te iba a resistencia decir, positiva. dentro de todo has dado una luminosidad que yo no hubiera estado en condiciones de plantearla, de expresarla. Así que, increíblemente, fuiste el optimista de este episodio. Vamos a cerrar No con me esto. ofendas, tampoco me Te ofendas. tenía que ofender. Vamos a cerrar con esta vez que estuvimos de cabotaje. Casi nunca hablamos de cabotaje, siempre nos vamos para Es afuera, cierto, es cierto. nos gusta más, pero bueno, nada, obligaba a la coyuntura. Muchas gracias, Dardo. Chao, chao, hasta pronto, Karina. Chao a todos. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.